Buenas, vamos a hablar sobre Grecia. ¿Qué es el arte griego? Pues constituye uno de los pilares esenciales de la historia occidental. Es decisivo en todo el arte posterior. El más importante es el concepto de la belleza, diferenciándose tres: proporción y armonía, orden y simetría. Vemos como hay un orden entre la construcción de las columnas y simetría, y una perfección técnica. Un aspecto a destacar es que el arte griego da lugar al arte clásico. La arquitectura se centra en la construcción del templo clásico, ¿vale? El cual se construye para su vista exterior, no para su interior. Es decir, se construye más bien para que sea más importante su vista de fuera que su interior. Importa más el exterior, que se vea bien el exterior, que su interior. Para la construcción del templo, los griegos utilizaban fórmulas matemáticas relacionando cada parte del mismo, como podremos observar en esta imagen. El templo griego se encuentra en un espacio sagrado llamado Témenos. ¿De acuerdo? Normalmente son de una planta de forma rectangular y dividida en tres salas, que veremos a continuación: opistódomos, naos y pronaos. Existen varios tipos de templos, como muestra la imagen, según su distribución de columnas. In antis, próstilo, anfipróstilos y períptero. Otra de las características del arte griego son las órdenes clásicos, que se repartirán a lo largo de la historia. Se encuentran tres principalmente: el dórico, el jónico y el corintio. El techo del templo se construye a dos aguas y destacan los edificios del Acrópolis de Atenas, en especial el Partenón, como bien podemos observar en esta imagen, en el que los frisos, su altura va decreciendo. La escultura, en esta etapa, la escultura alcanza gran importancia en Grecia y se usa como elemento principal de la arquitectura. Como bien podemos apreciar, tienen un valor de gran importancia. Además, la escultura toma como referencia al hombre perfecto en su doble faceta física y espiritual. ¿Vale? Al igual que la arquitectura, sigue una proporcionalidad matemática. Las primeras se caracterizaban por su frontalidad, rigidez, ausencia de movimiento y tienen forma de bloque. Sin embargo, en el clasicismo comienzan a tener ya movimiento, como bien podremos observar en esta imagen, en el que parece que el paño tiene tal movimiento, esta escultura, que el paño está pegada
al cuerpo, a su cuerpo. Y no se distingue a veces si esto es su propia piel o es el paño que tiene. Más adelante, en el periodo helenista, la escultura ya comienza a tener expresión gestual, como bien podemos ver en la siguiente imagen. Por último, la importancia de hablar de la cerámica griega. ¿Por qué es tan importante? Porque son las manifestaciones artísticas más antiguas. Las primeras eran con figuras geométricas. Las siguientes, siluetas de personas en color negro. Y las últimas, en fondo negro y las personas en color rojo. Un color rojizo del barro. Ahora hablaremos del misterio del Partenón. Dominando la civilización griega estaba el Acrópolis. En su corazón se encuentra el templo del Partenón. Dos mil 2500 años después, aún es un misterio, pues a la vista parecen en su totalidad líneas rectas, pero en realidad todo está inclinado y compuesto de líneas curvas. El genio de la construcción del Partenón fue un gran estadístico llamado Pericles. Su objetivo era poner a Atenas en el centro de la civilización griega. En la actualidad, el Partenón está siendo reconstruido con máquinas modernas, pero trabajando como sus antecesores. Utilizaban las mismas herramientas que utilizaban antiguamente. Los griegos extraían el mármol de las montañas que rodeaban Atenas, y era la primera vez que se usaba a tan gran escala como era el Acrópolis. Debido a que hay cimientos en el templo de 30 años antes, se sabe que este templo, o se ha estudiado y se ha averiguado que este templo no fue el primero construido, sino que se construyó otro templo antes para conmemorar una de las mayores victorias militares, la Maratón. De ahí el nombre de Maratón, que es un lugar donde los persas se reunieron para la venganza hacia los atenienses. La maratón, tal como la conocemos hoy, es la que un soldado ateniense, después de la batalla, corrió de vuelta a Atenas más de 40 kilómetros para decir que habían ganado. Y en ese momento murió. Esas fueron sus últimas palabras. Los atenienses atribuyeron su victoria a su diosa griega Atenea y comenzaron a construir un templo dedicado a ella. ¿Vale? Pero este edificio no pudo ser terminado, porque los persas regresaron para vengarse, destruyendo Acrópolis y el templo, y matando a todos los atenienses que se encontraban allí para impedirlo. La reconstrucción del templo fue 30 años después. Además, como bien podemos observar en este camino, aún existe ese camino construido para transportar las piedras desde la montaña al Partenón. Este tenía una pendiente determinada para facilitar su transporte. Pero atención a esto, tardaban 5 años. 5 años, perdona. Tardaban 5 horas.
Los tambores de las columnas del templo van decreciendo desde la base hasta la altura. Y además, las columnas estaban inclinadas. Ambas cosas son imperceptibles al ojo humano. ¿Por qué se inclinaban las columnas? Se inclinaban para dar una visión de rectitud al mirarlas desde abajo. Sin dicho ángulo, las columnas parecerían que se inclinan sobre nosotros. Los triángulos superiores de los frontales del Partenón están compuestas de numerosas esculturas inclinadas para seguir la armonía del triángulo. El tallaje más importante en relieve del Partenón es el friso. Como bien podemos ver, estas figuras que bordea el Partenón. El verdadero misterio es por qué se encuentra el friso, en un lugar tan inaccesible. Pues la idea era para que lo vieran los dioses. La elaborada escultura de la diosa Atenas se encontraba en el centro del Partenón e iba vestida de guerra y con la diosa de la victoria a su mano y la serpiente guardiana del templo. En Nashville construyeron una réplica del Partenón exacta, incluido la diosa Atenas en su interior. La escultura de la diosa Atenas, la escultura de la diosa llamada Atenea, mostraba la base ideológica de los atenienses. Según los manuscritos en griego antiguo, el elemento más valioso del Partenón y que valía más que todo el Partenón es la estatua de la diosa Atenas, cuya piel era de marfil y su ropa de láminas de oro, como bien podemos apreciar en esta imagen. Como ausencia del altar y referencia a algún tipo de sacerdocio en los manuscritos y la presencia de objetos de inmenso valor y el interior del Partenón, se sabe que era como el lugar del tesoro de los atenienses y no como un templo como se presuponía. Por último, destacar que el Partenón fue destruido por una bola de cañón en la guerra entre turcos y venecianos. Como bien podemos apreciar, todo su interior, la parte de arriba, está totalmente destruida. Solo queda la estructura de su exterior. A continuación, hablaremos de Roma. ¿Qué es el arte romano? Se desarrolla desde la época republicana hasta la época imperial. El arte romano coge ideas del arte griego, pero aporta su propia identidad, como puede ser el mosaico. La arquitectura es la aportación más sobresaliente con unos rasgos más característicos, que son monumentalidad, funcionalidad, evolución técnica y diversidad. Cambia con respecto a la arquitectura griega. Su proporcionalidad, construyendo
en grandes dimensiones. Como podemos ver aquí, la gran dimensión que hay. Destaca la construcción de bóvedas y arcos de varios tipos. Como podemos ver aquí, apreciar la construcción de la bóveda y arcos de varios tipos. Además, tiene una gran variedad de tipologías, como templos, que son edificios religiosos. Edificios de diversión, como pueden ser circos, teatros, anfiteatros y termas. Construcciones basílicas, conmemorativos y obras de ingeniería, como por ejemplo pueden ser los acueductos. Las esculturas tienen tradición griega, proporcionalidad, simetría, perfección. También tienen tradición etrusca, otorgando realismo y retrato funerario. Podemos encontrar dos géneros en la escultura romana. El retrato y el relieve, que presenta detallismo, precisión y realismo. En el Bajo Imperio, todo lo comentado anteriormente se deja atrás y se empieza la idealización y simbolismo. La pintura romana se caracteriza por el color, brillo y por gran aparición de mosaicos. La pintura tiene carácter decorativo y ornamental, ya que se utilizaba para decorar el interior de las casas de los pudientes, gente con dinero. El mosaico se utiliza en la pavimentación de suelos. Encontramos mosaicos representando batallas de Hércules, carrera de carros, triunfos de Neptuno, etc. A continuación, y por último, vamos a hablar de la construcción de un imperio. Vespasiano, sucesor de Nerón, pondría a las mentes pensantes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Vespasiano fue el principal impulsor de la construcción del Coliseo. Se construyó en el mismo sitio en que Nerón había construido una gran piscina para su uso personal y disfrute. La idea de Vespasiano era crear un lugar de diversión para todo el pueblo romano. Dentro del Coliseo se llevaban a cabo grandes carnicerías nunca vistas, siendo un moderno y permanente escenario de lucha. La construcción del Coliseo fue en el año 72 y fue financiada con la venta de los saqueos vespasianos a los judíos. Además, encima se trajeron a un gran número de ellos, de los judíos, para su construcción, en unas condiciones de trabajo infrahumanas. En 8 años alcanzó los 52 metros, los 50 metros, siendo lo más alto construido por los romanos.
El Coliseo contenía numerosos pasajes y escaleras para facilitar el tránsito romano, parecido hoy día a los estadios de fútbol que tenemos. Además, disponía de un tejado retráctil. Como bien podemos observar. La construcción del Coliseo finalizó en los años 80, en el año 80, pero desgraciadamente para Vespasiano no pudo estar en su inauguración, ya que murió por una enfermedad. Pero fue su sucesor Tito, su hijo, el encargado de organizarla. Durante 100 días seguidos, los romanos fueron al Coliseo llenándolo y viendo el gran número de matanzas que se producían, animales, gladiadores y prisioneros. Todo esto era pura diversión para los espectadores. Por último, destacar el hundimiento de agua donde se producían las batallas. Y esto es gracias a canales que el Coliseo disponía. Se llenaban para ver batallas navales. Pero estas solo tuvieron éxito no más de 10 años, realizándose una nueva infraestructura bajo el suelo, llamada hipogeo. En su interior había ascensores y trampillas en las que los animales podían pillar por sorpresas a sus víctimas. Para concluir y para dar mi opinión personal, creo bastante interesante estos documentales que estamos viendo, ya que podemos ver detalles que actualmente no se estudian o no se dan. Solamente en asignaturas o temas concretos, pero se tienen desapercibidos esta información o este estudio tan interesante para enriquecernos aún más. Con todo esto, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Adiós.